Como escuchamos, hermanos, vamos a tener unas reflexiones, tanto esta noche, esta tarde, como la semana que viene, acerca de un espíritu de sacrificio y abnegación. Y oportunamente veremos las razones y el fruto también. El propósito de estas meditaciones, mis hermanos, es que como pueblo adventista cada vez estemos mucho más conscientes de la absoluta necesidad de que estemos más cerca del Señor, imitando su conducta, su estilo, su forma de ver y hacer las cosas. Y para ello, hermanos, vamos a tomar como primer tema, aferrándonos de la cabeza o haciéndonos de la cabeza, un pasaje del libro de Colosenses, modelos bíblicos. Es decir, vamos a ver a dos personajes en particular contrastados, de acuerdo al escrito de San Pablo, y cómo uno creció haciéndose o agarrándose de la cabeza. El otro, hermanos, vamos a mirar también cómo él no se agarró porque no traía consigo espíritu de abnegación y sacrificio. Cuando las cosas marchan bonitas, qué bonito, nos reunimos, hablamos, alabamos, pero cuando las cosas son adversas, muchas veces revelamos lo que hay en el corazón. Quiero decirles, hermanos, que este servidor está complacido en la tarde por la recepción, la receptividad de los hermanos a esta invitación de ir a visitar hermanos de la masa. ¿Cuántos que han ido? Un grupo que entra, luego entra el siguiente grupo y esperar, y entra el otro grupo y un grupo, y hermanos, y seguía yendo gente todavía. El hermano, pues, con su sonrisa y su esposa también. Ver que un buen número de hermanos y hermanas de la iglesia estuvieron allí, para que cumplamos la ley de oro que dice que lo que queramos que nos hagan a nosotros, hagámoslo a otro. Y cuando nos toque estar enfermos, que otros nos visiten, pues hemos visitado también, ¿sí? Así que quiero dar gracias a Dios y a ustedes los que pudieron apoyar este plan. Vamos entonces a nuestro tema, haciéndonos de la cabeza o agarrándonos de la cabeza, en Colosenses capítulo 2. Desde el versículo 13 en adelante, vemos a Pablo escribir una exhortación para que esta gente se cuide mucho de los errores de sus amigos o visitantes judaizantes que estaban haciendo daño con su predicación, su enseñanza. Pero vamos a llegar a la parte que nos interesa. 2:13 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Apenas hago un breve comentario, hermanos, como paréntesis, del versículo 14. Es cierto que este texto trae paralelo con Efesios, capítulo 4, casi va en la misma línea. Sin embargo, hermanos, no es lo mismo. Y es acerca de la crítica que dicen algunos que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, esto es la ley de Dios, que nos era contraria. No, no es así. Entonces, la respuesta que damos es, bueno, el acta de la ceremonia, de los ritos. El texto no va por ahí tampoco. El acta es un manuscrito. Pregunto, hermanos, ¿qué manuscrito hay? Que de paso en la traducción que se pone acá de los decretos no es así. Es un acta que va en dirección a los decretos, no un acta de los decretos. Un acta que yo tengo que escribir porque el decreto me lo está pidiendo. El decreto me exige que yo escriba un acta. Y esos decretos, sí, hermanos, son ley de Dios. La pregunta que hago es, ¿en qué parte de la Biblia vemos a alguien anotar algo porque el acta te lo pide y que va contra nosotros? Son paréntesis, hermano. Nuestro tema va a ir más allá, pero ya que estamos en el versículo 14, debido a que hay críticas que dicen
que Jesús quitó el acta. Efectivamente, hermano, la quitó, la clavó y ahí está y la exhibió para que ustedes miren. Reitero, no son los decretos los clavados, sino que el decreto me pide que yo escriba un acta. La traducción, hermanos, aquí no es el acta de los decretos, es el acta para los decretos, no es lo mismo. Lo del decreto me está pidiendo que yo le haga el acta, que la escriba, el acta me exige, ok, la escribo acá, y esa acta, esto, no aquello, esto va en contra de mí. ¿Qué es? Ley moral, ley ceremonial, hermanos, cuánto que se habla. ¿Queremos ver algo escrito? Que alguien escribe algo que tú haces porque aquello te lo pide. Eso es la ley, me pide que yo escriba contra ti. Bien, vamos entonces a Mateo capítulo 18. Recuerden, hermanos, que es un pequeño paréntesis para meternos al tema que queremos estudiar. (18) capítulo 6, en adelante. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Alguien ve el acta? Ok, hermanos, ya lo vamos a mirar. Noten el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Porque, hermanos, dice que haga tropezar. Porque ¿qué tiene ese niño que yo haga tropezar? A tal punto que si tú le hiciste tropezar, la vas a pagar. Mejor es que te metan una piedra y te hundas en el mar. ¿Ok? ¿Qué tiene ese niño al cual yo hice tropezar? Versículos anteriores. Capítulo 18, versículo 2 en adelante. Y llamando Jesús a un niño, del cual luego va a decir, no los hagan tropezar, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, este es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y sigo insistiendo, hermanos. ¿Dónde está el acta que hace que si yo hago tropezar a un niño, mejor es que se me ate una piedra? ¿Cuál es? A ver si nos acordamos, hermanos. El ángel de ese niño que ve el rostro de mi Padre. ¿Y qué hace ese ángel? ¿Qué hace? Escribe. De allí, hermanos, en el texto de Apocalipsis 20, está quien está sentado en el trono y los libros se abren, que son hojas, archivos. Pregunto, hermanos, el libro, ¿qué pasó con ese libro? ¿Cómo se armó el libro? Hermanos, hay un ángel que tiene una hoja y escribe el nombre de Lupe Álvarez. A ver, vamos a ver acá, Lupe Álvarez. Pone el... Y lo que hizo durante el día, se anota, se anota, se anota. Y cuántos errores que podemos cometer, se anota. Cuántos aciertos, se anota, se anota. Y esa hoja de ese día va al archivo, a un libro que se llama Lupe Álvarez. Queda allí registrado en el cielo. Día tras día. Cuando el texto nos dice que si tú haces tropezar a uno de estos pequeños porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿qué da a entender con ello? Que si yo hago tropezar a un niño, ¿qué más? El ángel lo anota. Ese es el escrito que nos era contrario. Un escrito que va hacia los decretos, hacia la ley, que me está pidiendo, le pide al ángel, escribe lo que hace la vida de cual o tal o cual, conforme a ese modelo que son los decretos. Pero eso nos era contrario. Jesús lo clava
Hermanos, clava todas aquellas cosas que se escribieron contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta escrita, reitero hermanos, la palabra original es muy importante, es manuscrito, es un pagaré, es un acta de deudas que los decretos me están pidiendo que yo anote acá todos mis errores. Pero ¿qué hace Jesús? Todo ello, eso lo clava en la cruz. De eso trata el texto. Pero hermano, vamos otra vez a Colosenses, capítulo 2. Nuevamente, versículo 14. Anulando el acta hacia los decretos, o para los decretos, es la correcta traducción, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, días de sábado. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otro momento se va a estudiar más a fondo esta expresión del apóstol Pablo, que trae conflicto a los adventistas. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y esta expresión, hermanos, y lo que viene, todo el versículo. Y no haciéndose, no agarrándose, no aferrándose de la cabeza, en virtud de quién todo el cuerpo, y de eso queremos hablar. Y voy a hablar, hermanos, de dos hermanos, cuerpos de Cristo. Uno se aferró a la cabeza, así terminó. El otro, hermano, creció tan bonito, parecía aferrarse a la cabeza, así se fue. Continúa el texto. En virtud de quién, de esa cabeza, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pregunto, hermanos, si el texto nos está diciendo que el cristiano tiene que agarrarse de la cabeza y dejar entonces que el cuerpo crezca. Decimos que la iglesia es la constitución de la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Creemos eso? Pero aquí, hermanos, que la cabeza tiene ciertas características y que el cuerpo va a tener que aprender de esas características. Una de ellas es que la cabeza, hermanos, conocemos ciertas personas que tienen hábitos por los cuales cuando se encuentran dos personas y se gustan, sexos opuestos, se atraen, solteros, y son bonitos los dos, y está la muchacha que lo mira, está guapo, pero ese joven tiene ciertas características porque en la cabeza le baila que yo quiero que tú sepas, tú vas a ser mi novio, no sé si te atrae, yo te cuento. A mí me gusta el espíritu misionero y trabajar, y no me importa si dónde duermo, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Pero la muchacha, tan enamorada porque lo ve guapo, y lo ve hermoso, joven, jovial, le gusta y quiere casarse y lo ama, pero no para tanto sacrificio. Perdóname, ¿dormir dónde? Donde sea, en choza. Ay, yo me acuerdo de mi tío, que mi papá una vez me llevó a mi tío. Ay, y pasamos ahí 2 noches. Había pulgas, choza. No, yo... te pregunto, si tú vas a ir a hacer la obra misionera, ¿será que podremos llevar alguna carpa, sleeping bag, alguna cosa para... No, tantas comodidades no sé, yo no sé. No sé a ti, ¿te gusta? Oh, sí, yo te amo, pero estoy pensando, ¿cómo? ¿Me van captando, hermanos? Él va con una misión, con una visión, y ella que lo ama, siente que no lo puede seguir, pero lo ama. En el caso de el cuerpo, que es la iglesia, de esta cabeza, hermanos, ¿esta cabeza quién era? Hermanos, a Cristo tiene ciertas cosas en las que no estamos acostumbrados. Una de ellas es el espíritu de sacrificio y de abnegación que lo demostró en la tierra. No tenía dónde dormir, no tenía qué comer. Esa es la cabeza. Ahora, el cuerpo tiene otra forma de ver. Y es aquí que el cuerpo se enamora de la cabeza, tal como el ejemplo de recién.
Y si al enamorarse, pues vamos a ir juntos. Sí, pero no sé, me parece muy sacrificado. ¿Se va captando, hermanos? Que lo que el Señor quiere es que empecemos a mirar en la cabeza ideas que la cabeza tiene a las que no estamos acostumbrados. Una de ellas es, otra vez, este tema, espíritu de sacrificio y abnegación. Y vamos a verlo en el ejemplo de estos dos hermanos. Uno es Aristarco, el otro es Demas, compañeros de Pablo. Y ver en ellos, hermanos, si realmente entendieron cuál era la misión. Voy a empezar entonces a leer primeramente de Aristarco. Invito a que busquemos Hechos 19, 29. Ejemplos, recuerden, de estos dos compañeros que eran el cuerpo de Cristo, que debían crecer, reitero otra vez el texto de Colosenses, capítulo 2, 19, que va a ser nuestro versículo central. El 18 al final, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose de la cabeza, en virtud del cual, de quien, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos con respecto a la cabeza, crece con el crecimiento que da Dios. Y hermanos, crecer el cuerpo con respecto a la cabeza es que la cabeza es la que le va a dar las instrucciones. El cuerpo tiene que acostumbrarse a lo que la cabeza piensa. Ciertos gustos, inclinaciones. Y en el caso de Jesús, que es nuestra cabeza, su estilo de vida, su estilo de pensamiento, hermanos, lo tenemos que conocer e incorporar. Bien, en el ejemplo que vamos a mirar, uno sí lo incorporó, el otro no. Y esa es una lección para que vayamos entendiendo qué es meternos a unirnos con la cabeza o ponernos de novio como cuerpo de esa cabeza que tiene ideas particulares. Sí, hermanos, seguir a Jesús significa abnegación y sacrificio. Hechos 19, vamos pues, versículo 29. Y la ciudad, en este caso en Éfeso, que se hizo un gran alboroto, eso lo dice el versículo anterior, se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Hermanos, déjenme ponerme en los zapatos de Aristarco. Ese va a ser nuestro héroe, nuestro primer héroe. Que Aristarco pues lo tomaron, eran compañeros, vienen de Macedonia, particularmente de Tesalónica. Recuerden, Macedonia queda hacia el norte y entonces tenemos las tres grandes ciudades donde Pablo predicó. Filipos, Tesalónica, Berea. Ahí en el medio, Tesalónica, de ahí viene Aristarco. Y que entonces lo toman y forcejean y le pegan a Aristarco. Pablo, ¿dónde estás, Pablo? Y hermanos, Pablo, que ama a Aristarco, quiere ir, y en eso los otros compañeros, no, te van a matar, quédate acá, pero no, y Aristarco, y que Aristarco piense, Pablo, ahí te veo, vente, ayúdame, Pablo, no me dejes. Y comienza Aristarco a desilusionarse, porque Pablo no sale en su ayuda, impedido por los otros compañeros. ¿Nos imaginamos eso, hermanos? Bien, eso puede pasar con algunos de nosotros cuando no estamos creciendo con respecto a la cabeza. Voy a invitar, hermanos, que ya vamos a volver otra vez a Hechos 19, pero que vayamos a un texto que se encuentra en Colosenses. Pablo lo había enseñado justamente a esta iglesia de Colosas, pero lo estaba viviendo en carne propia. Capítulo 1, versículo 24. Así como el ejemplo de la novia y el novio. Déjenme, hermanos, ilustrarles que cuando conocí a quien es mi esposa, y yo era estudiante de teología, 25, 26 años tendría, y estaba buscando a la muchacha que pudiera ser mi esposa. Y yo estaba cursando el segundo o tercer año de teología. Y entonces una de las amigas ahí me dice, ¿cuáles son las chicas que te gustan? Y hermano, como es mixto, pues había muchas muchachas bonitas.
Y entonces la amiga me dice, ¿y te gusta fulana? Mi esposa. Yo no la tenía. Y entonces ahí fue que, oh, sí, me agrada. Llegó un tiempo en que del colegio invitaron a alumnos a que ayudaran a repartir fotos que habían sobrado de las fotos para armar el anuario, que es el libro de fotos de los alumnos. Entonces yo fui de comedido, pero escogí las fotos de las chicas más bonitas. Y entonces una excusa para poder acercarme. Y entonces tomé como 8 a 10 fotos. Yo miré, fulana, esta quiero verla. Y con excusa que me mandan del departamento de fotografía, te vengo a entregar la foto y ahí. Una forma de entablar un diálogo. Y entre esas fotos estaba la de mi esposa. Y cuando empecé a entregar la foto, era entablar una charla y notar alguna cosa, que Dios me diera la señal. Y una de ellas, pues, me gustó, le entregué la foto, mira, ¡oh, qué gracia, qué amable, qué sé yo! Y charlar. En un momento, una de ellas dice, tú estudias teología, ¿no? Sí, estoy estudiando teología. Oh, mira, porque yo no entiendo esa vieja Elena White, no la entiendo, no sé, ¡pop! Se cortó, listo. Oh, mira, qué lástima que tú no entiendes. Y así, hermanos, bonita la muchacha, ok, te entrego la foto y ¿qué más? Se acabó. Y así, hermanos, hasta que cuando finalmente le entrego la foto a mi esposa, ella fue inteligente, porque yo le hacía preguntas, si le gusta tal cosa, tal otra, sí. Como este estudiante de teología que tiene tales metas, sí. Y dije, ya está, ya muchacho grande ya también, pues 1 año de noviazgo y luego el casamiento. Y luego descubro que mi esposa más se parece a mi suegro, que es distinto que a mi suegra, que es muy linda señora, fiel hermana. Ambos viven todavía. Hermanos, con esto quiero decir cuando Cristo, el novio, tiene ciertas formas de ver las cosas, pero la iglesia, yo sé, pero voy a ver si le hago el sí para agradarle, para complacerle. Como lo quiero tener de novio, le voy a decir, si tú dices esto, está bien, yo te le hago el sí. ¿Qué otra cosa? El sí. Oh, ¿seguimos con eso, hermanos? La próxima vez que le digas sí a Jesús, léete primero Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y ahí entonces, a ver si estamos tan confiados de decir sí, porque me gusta el novio, ahí te va que sí, a ver que así me engancho. ¿Ok? 1:24 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oh, hermanos, la cabeza ya sufrió su aflicción, que ahora le toca al cuerpo sufrir el resto de la aflicción que empezó en la cabeza. Y Pablo dice, ahora ya empezó en mi carne, acá en mi cuerpo, lo que le queda a ustedes. ¿Lo leemos otra vez? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por lo que les toca a ustedes, y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que a ese cuerpo le falta, ¿qué cosa? Aflicciones, que la cabeza ya las sufrió, ¿qué le queda al cuerpo? Sufrirlas también. Y entre esas aflicciones aparecen 2 palabras, hermanos, que las vamos a escuchar con más frecuencia. Se llama abnegación y sacrificio. Es el estilo de Jesús. Ahora, si a ese novio le gusta la abnegación, el sacrificio, a esa cabeza, tú que eres el cuerpo, ¿te le pliegas? ¿Le vas a responder sí? Tú que eres la novia que andas buscando al novio, ¿tú te engancharías? Pregunto. ¿Lo haríamos? ¿Nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que pensarlo? Queremos estar en paz con el novio, llevarnos bien, pero él tiene su estilo. Aflicciones, abnegación, sacrificio, prisión. Y hermanos, cuando a Aristarco le pasó esto, él lo aprendía de Pablo. Y no estaba reclamando, Pablo, no, me desilusionó Pablo. No, hermanos. El espíritu de Aristarco era al revés. Ojalá que Pablo escape porque él es el predicador. Y háganme aquí, yo soporto. Al revés, hermanos. Porque este hombre fue asimilando la enseñanza de Pablo. Otra vez, 19:29 de Hechos.
Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo. Los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Miremos a este Aristarco otra vez, hermanos. Es un lindo héroe, porque él entendía lo que es ser cuerpo o novia de Cristo, la cabeza, y que esa cabeza tiene sus maneras, sus modos. Y en este caso es la aflicción, pero en general, hermanos, el Espíritu de Jesús es la frugalidad. Acordémonos de la vida de él. No tenía dónde recostar la cabeza. Un espíritu de abnegación, de sacrificio, un espíritu de servicio también. Hechos capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Que esta gente, hermanos, capítulo 20 de Hechos, van a ir a Jerusalén, Hechos capítulo 21. Así que estos dos, Gayo y Aristarco, que fueron maltratados en Éfeso, no se desanimaron para decir, no, si esto es seguir a Pablo, yo no quiero que me anden pegando y me hagan. No, hermanos, están apoyando. Porque el texto de Colosenses decía que el cuerpo crece en virtud de la cabeza, aferrándose para que los ligamentos, todo vaya creciendo. Y hermanos, nosotros necesitamos crecer en este concepto, abnegación y sacrificio. Hay que crecer. Por lo tanto, primeramente la faz personal, cuidémonos de nuestros gastos, de nuestras inversiones. Pensemos, cada cosa que vamos a hacer, reitero, en la faz personal. No, pastor, usted no sé lo que quiere decir, pero yo sí o sí me voy a comprar el carro. Yo sí o sí me voy a comprar, yo sí o sí. Pues hermanos, vamos a pensarlo más de una vez. Porque el Señor cada vez nos va a ir hablando más. Hijo, tú tienes tus planes, tus proyectos. Recuérdate que tú eres un cuerpo pegado a una cabeza y la cabeza ahora está muy metida en un punto, los eventos del fin. Se aproximan ahora y la cabeza se va a meter más y más y necesita que el cuerpo le acompañe. No con un sí nominal, como la muchacha que al novio le dice, sí, lo que tú digas, sí, claro que sí. De veras, esperando casarse. ¿Casarse con quién, hermanos? Con alguien que tiene la cabeza metida, como es el Señor, metido en los eventos del fin. Y nosotros, hasta que no nos metamos ahí. Capítulo 27, versículo 2. Miremos a Aristarco todavía. Hechos 27, 2. Leemos el 1 y 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar todos los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Él lo va a acompañar. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Miremos más todavía de este apreciado hermano, Aristarco. Colosenses capítulo 4. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Fíjense, hermanos, cómo se expresa de Aristarco. Es mi compañero, aún en el sufrimiento, en las prisiones. No me abandonó. Y un texto más final, Filemón, versículo 24. Ambas cartas fueron dirigidas a Colosas, porque Filemón era ciudadano colosense también. Versículos 23 y 24 de Filemón. Te saludan, a Filemón, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Notamos, hermanos? Ya estamos hablando de uno, Aristarco. Y esta es la última mención que se da de él. Y creemos que por la gracia de Dios obtuvo la victoria como la obtuvo Pablo también. Metido en prisiones, pero obteniendo la victoria. Hablemos del otro compañero, Demas. Bien, para ello, hermanos, voy a invitar a que vayamos a ciertos versículos bíblicos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 9 en adelante. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Nos acordamos, hermanos, de Demas, de este hombre que había apoyado al apóstol Pablo. ¿Cómo ahora lo abandona? Miremos otra vez el texto de Colosenses capítulo 4, versículo 14. Recordemos la carta, la segunda a Timoteo, la última. Ya este es el certificado, permítame la expresión, certificado de defunción. Así terminó Demas, siendo la última carta del apóstol Pablo. Pero antes de Timoteo escribió la carta a los Colosenses. En el capítulo 4, 14, leemos lo siguiente. Abramos pues. (13 y 14). Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién más? Demas. Pero ahora este Demas, en la última carta de Pablo dice, ¿cuál es la expresión que se usa? Me ha desamparado. Hermanos, no le dio la medida. El hombre abandonó la fe. El cuerpo aferrado a la cabeza se soltó, que debía estar conectado con la cabeza para crecer, no creció. Nuevamente, hermanos, vamos a considerar Colosenses capítulo 2 y lo que es el crecimiento. De eso queremos hablar. Un crecimiento con respecto a la cabeza que tiene características, y en esas características el espíritu de sacrificio y abnegación. Para que, hermanos, empecemos a meternos esa idea. Solamente vamos a crecer con respecto a esa cabeza especial, que tiene inclinación por la aflicción, que a la cabeza le gusta. Hermanos, ya lo dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, no se sorprendan que lo hagan en el seco. A esta cabeza se inclina por la abnegación, por el sacrificio, por el servicio. El cuerpo, en consecuencia, tiene que mirarlo como lo mira la cabeza. Colosenses capítulo 2. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuántos padres, hermanos, no se gozan al ver a sus hijos crecer? No solamente cuando de niños desarrollan todas sus habilidades, crecimiento físico, ver el desarrollo de sus miembros, de sus músculos, ver el grado de inteligencia, sus vivezas, sus cosas, y los papás se gozan mirando a ese hijo, y crece más y más, y luego ya ver su inteligencia, y cuando va a la escuela ver más, y que crece ese muchacho. ¿No nos gozamos, hermanos, viendo a estos niños? Cuando nos deleitan las respuestas, la inteligencia que ellos tienen, nos gozamos. Así se goza Dios, la cabeza con este cuerpo que va creciendo con respecto a la cabeza. Y si la cabeza tiene inclinación, el cuerpo debe seguir esa inclinación.
Pero aquí, hermanos, que cuando surgen cosas, ya miramos, Demas vio que era bastante duro las prisiones, que Aristarco las tomó. Mi compañero de prisiones, y acompañó a Pablo, mientras que Demas, que había sido un compañero, hemos leído, pero aquí que ahora ama el mundo y me desamparó, no pudo soportar las prisiones. Entonces, ¿qué entendió Demas? Es como aquella muchacha que cuando le responde al novio, sí, 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 pero finalmente casados. De hecho, hermanos, yo recuerdo un caso de mi familia y hasta me siento responsable por la situación que vivió mi hermano, que finalmente tuvo que divorciarse de su esposa. Él era el último soltero de los 5 varones, 40 años, y su novia o amiga, ambos docentes, 30 años, él 40. Una bonita muchacha. Y que toda la familia, pero tómala, si ella gusta de ti, cásate, tú eres el solterón de la familia. Es que no estoy convencido, yo hablo con ella y no la veo convertida todavía. Dale tiempo, y hermanos, así fue. Y finalmente ella fue aceptando cosas tras cosas de la doctrina adventista. Pero finalmente reveló para qué era, para poder ganarlo a él, casarse con él. Casados ambos, duraron 5 años y la relación no pudo sostenerse más. Hoy están divorciados. Y luego se supo la razón. No me hables más de tu iglesia, no. Si yo te dije que sí era porque me quería casar contigo. Pero si eres tan estricto y tu iglesia también, no quiero saber nada. Y se apartó, hermanos. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Cuando no aprendemos de esa cabeza el enfoque que tiene. ¿Aceptaremos, hermanos, el espíritu de abnegación y de sacrificio de Jesús? Y como novia de Cristo, viviremos así con Él. En esta etapa del fin, hermanos, voy a dar mis consejos prácticos. Cuídense con los gastos. Voy a dar un ejemplo. Yo dije espíritu de abnegación y sacrificio. ¿Cómo estamos con las tarjetas de crédito? Y reitero, a nivel personal. Nadie responda. Pero es importante, hermanos. Eso muestra que estamos bien exigidos por la cabeza del espíritu de sacrificio. Y por lo tanto, si vamos a invertir, ¿qué invertimos? Es que yo quiero este último modelo y así me endeudo. Hermanos, eso es tener conciencia de que la cabeza nos está guiando, de cómo movemos nuestros intereses terrenales. Bien, yo dije en el fuero personal, hablaremos luego del fuero eclesiástico, o sea, de nosotros, que juntos vamos a unirnos en este espíritu de Jesús, de que tengamos que seguirnos, ajustarnos, imitando al Maestro, para así seguir adelante, avanzar con una iglesia que entiende a la cabeza, que como cuerpo lo sigue, le continúa. ¿Entendemos, hermanos? Quiero leer los últimos textos confirmando el ejemplo de Jesús. Voy a invitar a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, primeros versículos, para leer lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, que acompañaban al grupo de varones. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Fíjense, hermanos, este grupo de predicadores, Jesús se puso bien en claro qué hay que hacer: predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Los 12 le acompañan. Pero ¿cómo nos mantenemos? Si ellos tenían tan ajustado su presupuesto, sus dineros, su tesorería, para colmo uno de ellos ladrón. Pero hermanos, Jesús tenía en claro, tenemos que predicar, y Él vino para llevar adelante esa misión.
3 años y medio que le llevó. Y 12 que aprendan todo lo que él tenía para enseñar. Pero hay que sobrevivir. Tenemos que comer, pagar algunos gastos. ¿Cómo hacemos? Hermanos, Dios saca bendición. Y el texto claramente dice que las mujeres bendecidas, beneficiadas, que habían sido curadas, Jesús no cobraba para hacer la curación. Lo regalaba. Pero esa gente agradecida, daban dinero. Y aparecía el dinero. Porque había clara una misión de la cabeza. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, hermanos. Esta iglesia Dios la levantó con un propósito, con una misión. Y hasta el momento, gracias a Dios, ya han pasado años, se está manteniendo. Pero no perdamos de vista, hermanos, esa misión que es la predicación del Evangelio. Por supuesto que podemos mirar por nuestros intereses personales. Claro que sí. Pero Jesús había dicho primero, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo les voy a añadir lo que ustedes necesitan. Cuando ponemos esa mira, el Señor va a estar con nosotros. En suma, hermanos, esto es lo que quería compartir como primer tema de estos temas que vamos a escuchar de espíritu de abnegación y sacrificio. ¿Creemos estas cosas? Quisiéramos, hermanos. Nos vamos a unir detrás de la cabeza, como cuerpo, siguiendo a la cabeza. Si la cabeza se imagina, voy a girar para aquel lado, ahora voy para allá. Y el cuerpo acostumbrado a un ambiente cálido. Yo iba caminando con la cabeza y en esto voy bonito. Y hay aire acondicionado y un rico aire. Y ahora la cabeza giró, vamos para allá. Pero ya hace mucho calor. Y hasta hay zanja. Y hay barro. Y yo no estoy acostumbrado como cuerpo. Prefiero seguir caminando por acá. Pero aquí que la cabeza giró y el cuerpo le tiene que acompañar. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Y para esta etapa del fin, con mayor razón. Y más que nunca, con las señales que están apareciendo, la cabeza está mirando por dónde va a ir, el cuerpo le tiene que acompañar. Hoy, hermanos, hablaba con uno de los hermanos. Yo espero tener el tiempo y ubicar esa cita, que la quiero traer para que la estudiemos. Y es con respecto al apetito. Reitero, yo quedé impresionado tiempo atrás cuando leí en internet, un hermano adventista publicó en el Facebook el artículo completo de Ellen White sobre la tentación de Cristo en el desierto. Y me pegó tanto que dije, los hermanos lo tienen que conocer, y en español, poder leerlo. De hecho, hay un librito de Ellen White ya compilado que trata de la tentación de Cristo, se llama así, Temptation. Y ver en esos párrafos frases como estas. Si nosotros tuviéramos idea de lo que Cristo padeció, sufrió en la tentación para resistir el apetito, seríamos más cuidadosos nosotros con nuestras tentaciones para no ceder tan fácilmente a un apetito. ¿Bien? Sí, pero ese no es... Sí, el capítulo 12 del deseado, hermanos, es una parte, pero este es un artículo más lleno, más profundo, más rico, que no aparece el concepto allí de un verdadero desafío para un creyente. Aprenda de la lucha de Jesús en el desierto de la tentación para que luche con su apetito personal, cualquiera sea. Hermanos, eso es la cabeza. Entonces, meditemos en la cabeza, luchemos contra nuestro apetito, contra nuestras tendencias cómodas, para que adquiramos esta virtud, esta gracia que viene del cielo. Abnegación y sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, hermanos, a orar. Quiero invitarles, vengamos aquí adelante, pongámonos en pie. Vamos a tener una oración de consagración para iniciar la nueva semana. Luego de ello, un canto de gratitud al Señor. Orar por este hermano que está enfermo, orar por la iglesia, orar, hermanos, porque vienen ahora nuevos visitantes. Seguramente traerán mensajes que nos van a conmover, para que estemos todos atentos en la forma como Dios quiere hablarnos, para que haya cambios en la iglesia. Vengamos pues, hermanos, vamos a orar.